Y hoy en Caracol Televisión tenemos el placer de hablar de nuevo con un grupo lleno de talento a propósito del regreso de Fran en Los Iniciados. Muchísimas gracias por este tiempo para Caracol Televisión. Quiero arrancar con Andrés, quien hace el papel protagónico, por supuesto, en el regreso de este Fran Molina que ya hemos conocido, o por supuesto en la obra de Mario Mendoza, pero que en lo visual lo conocimos en la anterior película. Y aquí le toca lidiar un poco más con sus demonios, con su pasado. En la primera lo veíamos más intrépido, más investigador, más periodista, más guerrero. Aquí él está, por supuesto, más encerrado, construyendo ese diario y sus investigaciones. ¿Cambia el Fran Molina de la primera película a esta segunda? Sí, yo creo que este era el Fran Molina que yo estaba, al que más ganas yo le tenía. Estamos hablando, claro, el Frank que ya pierde el control y se va al abismo, ¿no? Yo tenía muchas ganas de llegar a ese momento. Y creo que Los Iniciados, Los Iniciados cumple eso. O sea, actoralmente ese era el reto y eso era como lo que te digo, lo que yo estaba esperando, poder llegar allá. Sin duda. Mario, ¿cómo ha sido ese tránsito, esa transformación de un proceso tan individual, tan íntimo y tan solitario a veces como es la escritura, y ahora entrar a un proceso tan colectivo y tan grupal como hacer una película? Yo disfruto muchísimo el paso del exilio y la soledad literaria al trabajo colectivo cinematográfico. Lo disfruto mucho porque es la manera de encontrarte con otros talentos. Hay algo en la literatura que es muy ególatra, hay algo que es muy narcisista, y ese artista en soledad como un demiurgo trabajando solo, pero el cine es exactamente lo contrario. Es la necesidad de disminuir el ego para que brille el equipo. Y yo he tenido la enorme fortuna de tener talentos inconmensurables a mi lado. Entonces, unirme con gente tan talentosa, y en este caso Andrés, Jorge o la dirección de Carlos Moreno, que ha sido excepcional, para mí es todo un privilegio. Carlos, usted ya había hecho la adaptación de una obra literaria, el Viva la Música, pero pues no tendría a Andrés Caicedo ahí para hablar con él, pero en este caso sí tenía a Mario para discutir cosas sobre esta obra cinematográfica. ¿Cómo fue esa interacción? Yo creo que el gran esfuerzo que tuvimos al hacer esta película era ser coherentes, pues, con un universo que ha creado en la literatura Mario. Es decir, nosotros más que, y eso sí lo hablamos mucho, más que hacer una adaptación flat, pues, del texto que viene escrito y todo eso, realmente lo que teníamos era que crear visualmente un universo que fuera coherente, que coincidiera con ese universo, pues, en este caso de Frank Molina, y que ya Mario pues había creado en sus novelas. Eso fue como la gran tarea, ¿no? Y yo creo que es la gran tarea que debería ser una adaptación. Es decir, más que tomar un texto y tratar de hacerlo coincidir en un guión, que un guión pues no es la película. La película es lo que se ve y lo que finalmente se construye el momento de rodar. Entonces, la conversación con Mario se trataba de eso, ¿no? De que fuera coherente. Sin duda. Maestro Jorge Cao, en la primera película veíamos a su personaje como un todopoderoso, lleno de ego y de ínfulas. Yo no sé si se logra definirlo como villano o simplemente con un ser humano y sus motivaciones. Y en esta cambia un poco porque ya se le ve un poco más débil, o se le ve un poco más atacado por todo lo que lo rodea. ¿Cómo definir ese personaje en esta segunda etapa? Yo pienso que sí, que en esta participación se me permitió ser el poder, la oscuridad, y de paso recibir el golpe por todo lo hecho. Pero ahí hay como un pequeño enlace que es donde pude dar la humanidad de este hombre, que tiene una imagen pública inmensa, como político y como el poder que tiene, que es el padre. Y hay una escena en que se me permite, ¿no?, dudar, estar confundido y sentir que
que lo que me está reclamando es cierto, aunque yo lo niegue. Y esa culpa lo lleva a ese destierro. Entonces me parece que en tan poco tiempo en pantalla pude transitar por varios elementos del carácter del personaje. Sin duda. Andrés, en esa construcción de este Fran Molina que usted quería, también hay un componente adicional y es el interés romántico, la presencia de Eva, ese personaje que está en esta película. Y lo escuché usted hablando de una cosa muy interesante y es en esa construcción del amor, cómo es de importante la presencia, pero también la ausencia. O sea, que cuando ella se va es importante eso. ¿Cómo es eso? Sí, esa fue una conclusión a la que llegamos con Mario, como es Frank en el amor, ¿no? Y decíamos eso, cómo él disfruta de la compañía de Eva de verdad, la extraña, le gusta estar con ella, le gusta dormir con ella, tener esa compañía, pero Frank sigue siendo un tipo muy solitario, para el cual su soledad es muy importante. Y yo creo que en la película está, ¿no? Y es muy bonito verlo, sí, enamorado. Yo creo que yo estoy seguro que tiene un amor profundo por ella. Pero está en tantos bollos que se necesita tiempo. Sin duda. Carlos, cuando se hace una película, pero la primera película la hizo otro director, es innegable que uno va a intentar o compararla o ponerla en paralelo. Y yo al verla sentí más presencia de la novela gráfica, elementos gráficos más cercanos a la novela gráfica. No sé si hay influencia ahí de otros directores a los que usted les quiso hacer homenaje también, tal vez Fincher o alguno de ellos. ¿Cómo fue esa construcción en lo visual? Pues yo creo que nosotros tomamos de punto de partida el universo que se había construido en la primera parte con Felipe. Y partimos de ahí, digamos, para crear un nuevo momento de esa historia. Es decir, obviamente no es el mismo momento histórico en ese universo, pasamos a otro estado, de hecho, las cosas están peores. A veces es un poco espeluznante que lo que está pasando en Los Iniciados nos está pasando en este momento ahora mismo. Digamos que es como, a ver, creo que desde Felipe nosotros realmente veníamos tomando elementos del cómic, de la novela gráfica, evidentemente, y de aquí y de allá, ¿no? Lo importante era como ser fieles al género, que nosotros sí pretendemos siempre con este relato, es estar en la clave del género policíaco y le añadimos un poco de thriller psicológico, ¿no? Digamos que es algo que viene nuevo en esta nueva versión, pues, de Los Iniciados. Maravilloso, y pocas veces tengo yo la oportunidad de estar frente a tanto talento junto. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias. Y Luis Carlos, muchas gracias. Gracias. Yo sé que la respuesta está aquí, yo sé que yo lo tengo que encontrar, yo sé que está aquí. Yo sé que todo está aquí.